La semana pasada empezamos el capítulo 14, déjame coger aquí mis gafas, y el 14 pues empezó hablando acerca de los dones, pero de forma más específica el don de profecía y de lenguas, y la forma que la gente lo estaba usando y la forma que deberían de usar, ¿vale? No entramos en la parte doctrinaria del tema de los dones, sino que entramos en la parte del estudio inductivo, que es entender qué es lo que Pablo estaba hablando con la iglesia y qué es lo que eso nos habla a nosotros hoy. Es extraer del texto esta verdad bíblica para poder practicar en nuestro contexto. Y como era una iglesia, pues es bastante más práctico y fácil de traer a nuestra realidad. Y fuimos hasta el versículo 25. ¿Vale? Y ahora vamos a empezar a partir del 26 y dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Entonces aquí Pablo, de cierta forma, está exhortando en otro aspecto, y es el aspecto organizacional del culto. Ellos estaban reuniéndose, había dones en la iglesia, había una actividad litúrgica, pero ¿qué pasa? Parece ser que había también desorden. Es que en la iglesia de Corinto había mucho desorden en muchas áreas, ¿verdad? Parece algunos de nosotros hoy en día, ¿no? Aquí creo que la cosa es que, claro, es de las primeras iglesias, ¿verdad? Corintios, y ahí ya tienen problemas. ¿Por qué? Porque hay gente. Si hay gente, hay problemas. No, pero no, me voy de esta iglesia porque, vale, tú vas a la otra y a lo mejor si está muy bien allí, con que tú vayas para allá, pues va a llevar problemas. Siempre hay problemas, siempre hay situaciones, porque somos personas, tenemos nuestras tendencias. Pero los corintios parece que eran especiales con sus problemas. Y ahí, ¿qué pasa? Que sí había un desorden, y entonces él empieza a decir, vale, cuando os reunís, cada uno de vosotros viene con algo, ¿vale? Y parece ser que no hay orden, parece ser que la gente no entiende, no se entera, parece libre acceso con los niños en el culto. Nadie se entera de nada, uno que corre, el otro que va al baño, el que cae abajo, el que grita mamá, y todo, y nadie se entera de nada. No, eso es mucho peor que el libre acceso. Está muy bien, ¿eh? Pastor, con tus hijos, que vienen al cuarto, en el nombre del Señor. Pero entendéis, a mí particularmente, me conocéis, y sabéis, a mí me cuesta mucho concentrarme cuando hay movidas, cuando hay ruido, cuando estoy aquí y la gente empieza a hablar entre ellos, y el otro que no sé qué, entra uno y todo el mundo mira. No es que me enfada el hecho de que uno a lo mejor no está poniendo atención, o que... No, es que me distraigo. Me distraigo mucho porque ya se me va la línea de pensar, ¿no? Ahora imagínate una iglesia donde la gente está hablando, algunos orando, otros leyendo el texto, proclamando, uno que pregunta y el otro del otro lado que responde. Imagínate eso. En España se puede decir, es un desmadre. En otros lugares eso significa otras cosas. Pero aquí en el final del versículo 26, él enfatiza diciendo, hágase todo para edificación. ¿Vale? Y ahí él va a explicar qué significa eso. Estamos en una reunión, porque él habla aquí, ¿no? ¿Qué pasa cuando os reunís? En esta reunión hay muchas cosas que están pasando. Y eso no está edificando. Tenéis que hacerlo para la edificación. Él habló de los dones, él habló de varias cosas antes, y siempre el ánimo, el empeño es para la edificación de la iglesia. Muchas personas quieren que su don salga. No, Dios me ha dado este don y yo. Pero claro, el afán de mostrar el don, el afán de transmitir el don, es más para el interés propio, por la gloria de uno, que para la edificación de la iglesia. Entonces, Pablo dice, hágase todo para edificación. Y empieza a explicar en el versículo 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete.
si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Primera instrucción, el don de lenguas, la iglesia de Corintios utilizaba este don. Pablo orientó en el 12 un poco sobre el tema, habla del amor en el 13, en el 14 vuelve a hablar de que este don no es la creme de la creme, ¿verdad? Que no es lo principal, porque parece ser que algunos se creían porque oraban en lenguas, pues mira, y él dijo, no, mejor hablar 5 palabras conocidas, entendibles, que 10.000 en una lengua desconocida. Entonces, en esta práctica de estos dones en la iglesia, él dice, vale, así es como debéis de hacer. Si alguno habla, tenéis que hablar en orden, 2 o 3 como mucho, y que haya interpretación. ¿Por qué crees que Pablo está exigiendo de ellos o guiándoles a que en este momento, cuando habla alguien un idioma diferente, extraño, dado por Dios, porque era un don, que haya intérprete? ¿Por qué? La clave está al final del versículo 26. Para edificación. Para la edificación. Porque si uno habla algo que tú no entiendes nada, en el 12, digo aquí mismo en el 14 dijo, ¿cómo va a decir uno amén? A mí me llama la atención esta expresión, ¿no? Que el que dice amén es como, te entendí y estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo voy a decir amén si no entiendo? Y si el propósito de los dones es para la edificación y nadie está entendiendo nada, pues entonces, ¿dónde está la edificación? Y ahí uno va, pero para mi edificación, porque Pablo dice que el don de lengua es para edificación de uno, comunica con Dios. Y entonces él muy sabiamente dice, vale, si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Es decir, es para tu edificación, pues edifícate, colega. Vete a casa, éntrate a tu habitación y edifícate lo que tú quieras, pero en la iglesia, para la edificación de los demás, si no hay intérprete, no hay edificación. ¿Vale? Entonces una guía que a nosotros nos da esta fuerza de decir, lo que tú estás haciendo puede ser algo espiritual, puede ser un don de Dios, puede ser una habilidad que Él te ha dado, pero la pregunta es, ¿está edificando la iglesia? ¿Qué don Dios te ha dado? Hay mucha gente que no utiliza sus dones en la iglesia para la edificación. Hay otros que tienen dones, lo están usando, pero de una forma equivocada y no está edificando la iglesia. Y sí, hay los que sí están usando y usando bien y están edificando la iglesia. Esta es la exhortación de Pablo. Entonces, este pequeño apartado que él habla en lo siguiente, está hablando de la confusión. Cada uno viene con una cosa a la vez. Él dice, parad ya. Para edificar, hacemos lo siguiente. A ver, don de lenguas. 1, 2, 3. Ya. Hay intérprete. Genial. Sigue. No hay. A casa. Digo, a casa hablar en lenguas. Puede seguir en la iglesia si está callado. ¿Vale? Pero no para ahí. El 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Vale? Y si algo le fuera revelado a otro, que estuviera sentado, calle el primero, para que podáis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿Entendéis que aquí está hablando de nuevo todos? Para que todos aprendan, para que todos sean exhortados. Entonces, si una persona habla, ¿vale? 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Habéis pensado en esto si habéis leído antes? ¿Qué opináis? ¿Qué pensáis? ¿Cómo veis eso de que cuando una persona está profetizando, está hablando la palabra de Dios, está hablando un mensaje que viene de parte de Dios a los demás? Aquí dice que los demás juzguen. ¿Cómo veis eso? Yo creo que juzgar con la palabra como parámetro, ¿no? Como base. Para asegurar que lo que está hablando está basado en la palabra. Sí. ¿Qué más?
Si uno levantó, profetizó, los demás tienen que juzgar. ¿Notáis que hay algo diferente? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando un profeta profetizaba, si lo hacía mal, ¿cuál era la consecuencia? Era apedreado. ¿Vale? Tú no ves a Isaías levantando y diciendo, así dice el Señor, y No, no es así. Tú no ves esta, yo diría, informalidad, esta reunión donde el profeta dice y los demás, a ver si... Vemos con los hermanos de Berea, ¿verdad? Que cuando Pablo les habló, ellos dijeron, vamos a ver si lo que tú dices está de acuerdo con las Escrituras, ¿no? Y aquí, la diferencia que yo noto y veo es que la profecía del Antiguo Testamento, y hablamos un poco de eso la semana pasada, ¿no? La profecía del Antiguo Testamento y la profecía del Nuevo Testamento se nota en la Escritura algo diferente. La profecía de los profetas que vemos en la Biblia en el Antiguo Testamento traía un contenido al pueblo directamente en su gran mayoría, directivo, previsión de futuro, exhortaciones. Habían elementos muy fuertes, directos, y que era para ellos y iba a suceder. Cuando nosotros estudiamos los libros proféticos en la Biblia, aprendemos a interpretarlos porque hay que saber interpretar los libros proféticos, porque hay profecías que son para el pueblo de Israel específico y que incluso se van a cumplir todavía algunas de ellas. Y hay otras que son profecías que Dios está hablando al pueblo de Israel, pero hay connotaciones para todos nosotros. Entonces la hermenéutica nos ayuda, nos da las herramientas para saber cómo interpretar estas profecías. Pero se nota aquí una diferencia en la forma. Ya no somos Antiguo Testamento, pueblo, un profeta, un rey, ahora somos la iglesia. Somos la iglesia de Dios, estamos reuniendo 10, 15, 20, 50. Uno está proclamando la palabra de Dios y aquí Pablo está poniendo un orden. Con las lenguas hay que hacer así. Con la profecía hay que hacer así. Entonces, no estoy diciendo que Dios no puede utilizar siervos suyos para poder traer una palabra. Nada que no haya sido revelado por Dios antes, claro. Pero independiente si es traer una palabra de ánimo, de exhortación directo a la iglesia, que viene de parte de Dios, no literal, como por ejemplo... Durante la pandemia tenemos que estar firmes, tenemos que entender que Dios es soberano y tenemos que entender que Él nos va a proteger. Y si pasa algo con nosotros, Él tiene un plan mayor. Nosotros no podemos ver muchas veces la totalidad, pero Dios sí. Y damos una palabra de ánimo, ¿no? Eso es una palabra profética. Nada de lo que se dice en este mensaje escapa, o sea, está fuera de las Escrituras, pero no es específicamente una lectura de las Escrituras directamente. ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces, proclamar este tipo de mensaje es un mensaje de ánimo, de aliento, de exhortación de parte de Dios, ¿vale? Pero el predicar la palabra de Dios, el texto, exponer, es palabra de Dios también. Entonces, vemos una cierta diferencia cuando yo como pastor o el que está dando un estudio está exhortando a la iglesia, está utilizando palabras y formas distintas que no específicamente están escritas, pero su contenido sí tiene base en la palabra. Y la profecía del Antiguo Testamento, cada palabra que decía el profeta, cada palabra era profecía de Dios directa. Entonces hay un cambio en eso. Y aquí él dice, juzguen, ¿por qué también? De la misma forma que en el Antiguo Testamento había que juzgar al profeta, en el Nuevo Testamento tenemos que juzgar al profeta. Y juzgar no estoy diciendo de apuntar el dedo, sino que de evaluar, ¿vale? Lo que está diciendo. A ver, hoy en día, pues tú vas a una iglesia, llegas al barrio y dices, a ver, me mudé aquí al barrio, voy a una iglesia. Tú vas a la iglesia, te sientas, asiste al culto, está la alabanza, ¿qué tal? Viene la palabra. ¿Tú qué vas a hacer? Evaluar. Yo en esta iglesia no vuelvo más porque ahí no se predica la palabra, porque son unos herejes.
Me dijeron el otro día que no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, y eso no es bíblico. Entonces, tú estás evaluando, juzgando, ¿vale? Y también es importante para que los que predican, los que proclaman, los profetas, no se sientan el Papa, infalibles, y que lo que dice, punto, se acabó, sino que hay que juzgar. La congregación con base a la palabra tiene que juzgar. Esa es la orientación del Papa, ¿vale? Y en el 31, ¿vale?, él sigue con la exhortación de la profecía diciendo, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Entonces, él no está limitando, él no está quitando, no podéis, él está diciendo, podéis hacerlo, pero hay que hacerlo de una forma distinta. La forma de culto aquí era diferente de la que nosotros tenemos. Mucho de lo que ellos hacían estaban basados en las sinagogas. Si no me equivoco, quizá, Antonio, las asambleas de hermanos, hay un culto que ellos hacen que es parecido a eso, ¿verdad? Sí. Ellos no tienen un estudio bíblico de alguien o un pastor que tiene, pero hay un día en la semana o a cada 2 semanas que ellos hacen eso. Todos se sientan y traen la palabra, un versículo. Todos los domingos. Todos los domingos. Porque la que yo estuve tenía su culto normal, un poco parecido al nuestro, pero había unas reuniones especiales, como 1 o 2 por mes, donde hacían Lo normal es hacerlo así en el culto dominical. Y entonces es una forma que vemos que la iglesia primitiva tenía algo de eso por la herencia de la sinagoga. Porque date cuenta que termina el Antiguo Testamento, tú no ves la palabra sinagoga. Tú no ves la existencia de la sinagoga. Luego pasan los 400 años de silencio, entra el Nuevo Testamento, Juan el Bautista ya anunciando, y ahí empiezas a ver sinagogas, y que los fariseos de la sinagoga, y el jefe de la sinagoga, y de dónde salió la sinagoga. En este periodo de silencio, ¿vale?, surgieron las sinagogas. No vamos a entrar en todo el detalle, pero para que tengáis una idea, eran lugares de reunión, que se leía la palabra. ¿Pero sinagoga es un término genérico para todo lugar de templo o es un término específico para un lugar específico? Era específico para los judíos. Ellos se reunían en las sinagogas. No ves otras religiones que llaman sus lugares de reuniones como sinagoga. Era algo específico de ellos. Y la iglesia cuando nace, ¿vale?, el modelo más pequeño de reunión que tenían era las sinagogas. Y el movimiento que se da en Hechos capítulo 2 son judíos, aunque vinieron de otros lugares, y entonces lo que ellos sabían en cuanto a reuniones, cuando ellos iban incluso a otros lugares, a otros países, a otras zonas, ellos montaban sinagogas, tenían sinagogas. Pablo cuando viajaba en sus viajes misioneros, normalmente lo primero que hacía era ir a una sinagoga. Y entonces este modelo de sinagoga era un poco el modelo que la iglesia primitiva tomó para poder reunirse como iglesia, ¿vale? Entonces él aquí no está diciendo que la gente no haga, sino que se haga con orden. Y en el 32 es muy importante este versículo, que dice, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Habéis pensado alguna vez qué significa eso? Todo lo contrario a lo que escuchamos y vemos a veces. Es que no pude contenerme. Que parece que hay gente que es poseída por algo y que parece que pierden el control, se caen, no saben ni lo que dicen, no saben ni lo que alaban, ni lo que oran. No pierden el control totalmente. Totalmente. Exactamente. Es lo contrario. Y este texto, este versículo es muy importante por eso. Yo me acuerdo en una situación, estaba en la organización misionera que yo antes era parte, y había unos horarios, era un poco militar, ¿vale? Cuando yo era joven y empecé en esta organización, era un poco militar. Y teníamos horarios. Y uno de los estudiantes, pues, saltó el horario que a las 11 teníamos que estar ya en cama durmiendo. Bueno, durmiendo no podíamos obligar, porque uno no duerme cuando uno dice, sino que cuando duerme. Pero en cama tenía que estar. Y de luz apagada, sí. Venía un monitor
Sí, estaba... Yo una vez, después que ya pasé de estudiante, yo pasando para verificar, me acuerdo que estaba apagado todo y yo tuve que encender la luz porque quería decirles algo que iba a pasar el día siguiente, un anuncio, ¿no? Y era como las 11:10. Pues yo abrí la puerta, encendí la luz y estaba uno en la cama comiendo. Tenía hambre y guardó un poco de comida, pero no podía encender la luz. Y yo, ¿qué haces? Comiendo, tenía hambre. Y en la oscuridad. Pero bueno, y entonces se descubrió que uno de los estudiantes estaba yendo a orar en el campo. A las 11:30, 12, a la 1:30 volvía a la habitación. 2 o 3 veces pasó eso, los otros estudiantes le dijeron, oye, no puedo, no, yo voy a hablar. Y entonces el líder llamó a este chico y le dijo, no, oye, ¿qué te pasa? ¿No sabes tú que no puedes salir después de las 11? Y dijo, no, es que el Señor me despierta para ir a orar en el campo. Yo tengo que ir, es que no puedo decir no al Señor. Y me acuerdo que este líder le miró la cara y dijo, el Señor no te ha dicho nada. El Señor no te ha dicho nada, porque el Señor nos ha dicho a nosotros como organización cómo hacer las cosas. Y Dios no iba a romperla, así lo dijo, ¿no? Y eso es un poco la Biblia. Por eso cuando exhortamos a la gente tenemos que ser muy bíblicos. No, Dios no te ha hablado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice lo contrario. Entonces eso de que perdí, que no pude, que no hay forma, que tal... Ahora, ojo. Tenemos que ser justos con el texto. Específicamente, está hablando aquí este versículo justo después de 2 exhortaciones. La primera, lo de las lenguas, que sean en orden y con intérprete, y la profecía, que sea en orden, ¿vale? Y que los demás juzguen. Y luego trae el texto diciendo que tú tienes control sobre lo que tú haces. ¿Vale? Entonces, en estos 2 puntos hay otras miles de cosas que pasan por ahí. Yo no aplico directamente este versículo porque está fuera de contexto si lo hago, pero sí también tengo mis dudas con lo que pasa a veces. Pero bueno, entendemos eso, ¿no? Entonces, Pablo aquí está de nuevo, siempre él cierra posibles puertas que la gente se... Y si tú crees que puedes hacer todo este desmadre que estáis haciendo porque el Espíritu está guiando, no. Vosotros podéis controlar, podéis decidir. Jonás decidió decir a Dios, no voy a Nínive. ¿Y ya? Ô, Fernando, eu imagino que Pablo tem muitos mais problemas que nós outros, porque nós outros hoje queremos a Bíblia toda, o Novo Testamento, como guia para juzgar. Imagina-te ali que não tinha o Novo Testamento. E o Antigo Testamento não era sólido para saber essas coisas novas que se passavam. Era o olho que era para Pablo poner tudo em ordem, que as pessoas não tinham. Yo creo que una de las necesidades de escribir, claro, Dios soberano, porque es todo, pero la necesidad de escribir tantas cartas a tantas iglesias era justamente eso, para orientar a la gente, porque realmente empezar la iglesia, sí, el Espíritu vino, la gente fue llena, todo muy bien, pero ¿y ahora qué hacemos cuando nos reunimos? ¿Y cómo hacemos? ¿Y qué tal? Entonces Pablo... Y los nuevos que surgían, y los falsos profetas, y los que venían en el nombre del Señor y no estaban, ¿no? Pero él está diciendo aquí, no me digáis que el Señor está guiando eso, no, vosotros podéis controlar. Así que vamos a hacerlo bien. El 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Eso nos da a entender que la iglesia estaba viviendo en sus reuniones una tremenda confusión. Entonces la exhortación de Pablo es para que la iglesia sea edificada y que las cosas se hagan bien. Como en todas las iglesias de los santos, que ahí entra un nuevo apartado. ¿Qué no es nuevo? Según mi forma de ver, no es nuevo. Él está tratando problemas de desorden en la iglesia a partir del 26 que empezamos. Habló de las lenguas y les orientó. Habló de la profecía y les orientó. Y terminó estos 2 puntos hablando de qué? De que vosotros podéis hacer las cosas bien. No digáis que estáis en un éxtasis o lo que sea, porque podéis controlaros, ¿vale? Y ahora, ¿vale? Como en todas las iglesias de los santos, vosotras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice.
aquí ya la casa se enciende, ¿verdad? Yo me acuerdo en un curso que estaba dando, no era ni Colito ni nada, era simplemente hablando acerca de la Biblia, un poquito de bibliología, cómo los libros vinieron a ser, cómo se juntaron todos, cómo interpretar la Biblia de una forma correcta y tal. Y una chica dijo que cuando ella veía estos textos, sobre todo ella quería quitar la página de la Biblia, de tanto cabreo que le daba, ¿no? Y entonces dijo, porque este Pablo era un machista, un hombre que no tenía aprecio por las mujeres, y no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto. Mi respuesta fue clara, ¿no? Yo dije, si tú dices eso, tú estás diciendo que Dios es machista, porque eso no es Pablo, eso es Dios, es palabra de Dios, no es palabra de Pablo. Sí, en el momento de interpretar las palabras, las formas, el contexto, nosotros utilizamos las herramientas, pero tenemos siempre que entender que es palabra de Dios. El Espíritu Santo orquestó cada palabra dicha en el original, porque en la traducción a veces se puede perder algún matiz. Incluso en eso, para que tengáis una idea, cuando dice vuestras mujeres, en otros idiomas da una connotación de mujer en general, ¿vale? Como solteras, viudas, todo, mujer, el género, ¿vale? Pero aquí está hablando de esposas, porque luego enseguida, ¿vale?, habla acerca de sus maridos. Y la palabra griega para mujeres también puede ser usada por esposas. Y como después dice, que si quieren saber algo que pregunte a vuestros maridos, ¿no? Entonces, la palabra mujer no es la palabra mujer del género femenino, sino que de mujer, como los hombres no se llaman hombres, se llaman maridos cuando son casados, ¿no? Son marido y mujer. Entonces mujer puede significar esposa como puede significar mujer. Puede significar amiga entrañable. Entonces aquí, vuestras mujeres callen en las congregaciones, ¿vale? Hay diferentes interpretaciones y es uno de los textos que más trae dificultad. No vamos a entrar de nuevo en la doctrina total de este tema, pero en lo que el texto dice. Entonces está hablando aquí, a principio, participación o hablar en la reunión, porque estamos hablando, ¿no?, en el 26, cuando os reunís, ¿no?, estáis en una reunión. Entonces, primer punto, que es interesante que seguimos esto. Pablo manda callar a los que oran en lengua sin interpretación. Primer, callaros, porque no tenéis interpretación. Pero no termina ahí, ¿vale? En lo que él habla de la profecía, ¿vale?, que si no se hace por turno y con... A ver, vamos a ver de qué versículo, porque hay otro... Callar también. Los profetas hablan 2 o 3, los demás juzguen. Si algo le fuera revelado y otro estuviera sentado, calle el primero. Entonces es un otro mandar de callar. Calle los que no hablan con intérprete. Callen cuando alguien está hablando. O sea, no habláis a la misma hora, a la vez, dale la oportunidad al otro. Y ahora dice, calle las mujeres, las esposas. ¿Vale? ¿Por qué es importante ver esta connotación? Porque en mi forma de ver, Pablo está corrigiendo, ¿vale?, malas conductas. Y lo que para mí es fundamental aquí, para interpretar este texto, es el 35 que dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Por eso de nuevo digo que está dirigiéndose a las esposas que estaban presentes, no a la mujer, porque estas mujeres, si no tienen esposo, ¿cómo va a preguntar a esposo? Pero, ¿por qué es importante ese versículo? ¿Por qué él dice si quieren aprender algo? Una mujer que está en silencio en la congregación está aprendiendo. Entonces, ¿por qué Pablo habla a la mujer? No quiero que habláis, quiero que estéis en silencio. Y si queréis aprender, para mí la entonación es que ellas no estaban
enseñando. Ellas no estaban predicando. Ellas estaban, eso ya es como veo yo por esta primera cuestión de que si quieren aprender, preguntando, indagando. Y ahí entra un contexto de la iglesia primitiva y de las sinagogas y de las formas. La sinagoga las mujeres no entraban, en primer lugar. La cultura griega, la mujer era peor que un perro. En la cultura griega enseñar a una mujer era echar perlas a los cerdos, según los griegos. Así era, así que mujeres hoy en día levantar la mano al cielo, que estamos en una generación distinta, porque, y el Talmud, que era de lectura y un libro, bueno, yo no sé si tan sagrado, pero casi con la Biblia, ¿no? Para los judíos. También tiene muchas expresiones de desprecio, de cierta forma, a la mujer, ¿no? Entonces, estaban dentro de un contexto donde la mujer no tenía acceso, la mayoría, a la educación. No sabían leer o escribir. Y no digo todas y tal, pero muchas, sobre todo la clase más baja, que fue donde la iglesia en algunas zonas se multiplicó más rápido. Una persona que no conoce, no tiene conocimiento de la ley del Antiguo Testamento como los varones tenían, que tenían que aprender, incluso memorizar, ¿verdad? Sí, ahora estamos en un contexto donde no hay judío ni griego, no hay hombre ni mujer, ¿verdad? Entonces da esta libertad, de cierta forma, que mira. Entonces, vale, están congregando, algo que no pasaba antes. Empieza uno que ora en lengua, el otro que profetiza. Para mí, las mujeres en este contexto empezaban a interrumpir, a preguntar a sus maridos qué estaba pasando, qué quería decir, qué significaba, porque también una mujer no podía. Por ejemplo, tú eres mujer de Murilo. Tú no podías ir ahí, Rogelio, dime qué está hablando este. ¿Me entiendes? No podía. El contacto, y nos acordamos de eso también con la mujer de Samaria, el diálogo que tenía con Jesús, muestra esta tensión no solo con los samaritanos, pero ella decía, yo soy mujer y tú estás hablando conmigo. Y samaritana, vamos, y de mala fama, que luego ya Jesús lo revela, ¿no? Entonces, todo este contexto me muestra a mí que Pablo está también corrigiendo un desorden que había donde estas mujeres estaban provocando desorden. La gente no podía entender, igual que cuando mucha gente está hablando en lenguas y no hay interpretación, con mucha gente que están profetizando, hablando la palabra sin dejar que el otro termine, la gente no estaba siendo edificada, entendiendo nada, las mujeres estaban interrumpiendo y desordenando el orden del culto. Porque ahí sí manda a ir a casa a preguntar. Eso me llama la atención, ¿verdad? Si quieres aprender, ¿por qué está hablando de aprender? Si en la iglesia una persona se siente, está aprendiendo. Porque estaban por decir, calla, porque está preguntando fuera de tono, fuera de horario, en el lugar equivocado, en la hora equivocada, de una forma equivocada. Quédate tranquila y cuando llegue a casa le vamos a ¿vale? Porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y ahí entra la carga, ¿vale? Que hemos hablado de todo el contexto de una mujer, que la congregación con su herencia en parte de la sinagoga, donde se aprendía, donde se edificaba, donde se proclamaba, de repente una mujer está hablando de qué. ¿De qué va a hablar? Si no sabe. ¿No? Culturalmente, tú no puedes hablar en una reunión, etcétera, etcétera. Entonces, hasta el versículo 35, ¿vale? Entonces era por razones culturales. No en su totalidad, pero en parte yo creo que sí. Lo digo porque aquí dice como también la ley lo dice. O sea, ¿Cómo qué? Como también la ley. Sí. ¿Y qué dice la ley acerca de este argumento? Es decir, que la postura de Pablo en 1 Timoteo 2, aquí y en otros pasajes sobre la intervención, la participación de la mujer en el liderazgo o en
en el ministerio con autoridad es no, porque la ley dice que no. Y ahí hace referencia Pablo a razones espirituales, razones bíblicas, no culturales. Y ahí entra un tema. Es decir, tú por ejemplo, estarías de acuerdo que la Biblia prohíbe a la mujer, no porque sea inferior, no porque sepa menos, ni mucho menos, pero por el papel que Dios en la creación ha otorgado a la mujer, prohíbe a la mujer, no le permite a la mujer ejercer enseñanza con autoridad, ¿cierto? Sí. O no le permite participar en el ministerio. Está en el ministerio, por Es ejemplo, específico, de liderazgo de la iglesia. pastor, como anciano, Sí. ¿estás de acuerdo, no? Yo estoy de acuerdo, Y- pero daría Y la esto vuelta. no, aunque se refiriese a preguntas, aunque estuviese en otro contexto que 1 Timoteo 2, ¿no verías que es algo similar? Yo creo que yo iría de otra forma. Dios muestra en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, que el liderazgo de la iglesia, la autoridad de la iglesia, está en manos masculinas. Sí. Digo de esta forma porque el modelo y el ejemplo que vemos en las iglesias con los presbíteros y los pastores son hombres. Sí. Y estoy totalmente de acuerdo que eso debe de ser así. Y de nuevo, no por valor, no por mejor o peor, sino que porque Dios así lo quiso, tiene su forma de gobierno. Ahora, en cuanto a la ley que menciona, ¿vale? Este matiz para mí hay que cuidar por lo siguiente. Porque en el... A ver, ¿cuál es el capítulo aquí? En el capítulo... Perdona porque lo apunté, ¿vale? En el 11, versículo 5, capítulo 11, versículo 5, Ya. ¿sabes, no? Dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. La mención aquí es simplemente por el tema, ¿no? Que la mujer que ora o profetiza. Entonces hay una mención de que la mujer allí oraba y profetizaba. Y entonces, adelante, ¿no? Sin problema. Bueno, no me Sí. voy a meter en eso, pero hay Sí. distintas opiniones. Sí, por eso. Entonces, en mi forma de ver, ¿vale? Está el tema cultural, como he dicho antes, pero no es todo eso y no estoy de acuerdo que, no, era porque en aquel entonces, no voy ahí. Yo estoy de acuerdo que Dios cuando trae un principio, el principio es acultural, ¿vale? Y sí creo que también hay principios de respeto, que en sí no está mal, pero por respeto no se hace, ¿vale? Só duas coisinhas disso. Primeiro que o Dória falou, esse texto empieza falando como é costumbre em las demás comunidades cristianas. Como mostra, antes de hablar de la ley, habla de los costumbres. Después habla de la ley. E quando habla de la lei, sino que deve mostrar devido respeito como manda a lei. A lei manda mostrar respeito. Pelo que eu entendo. A lei mandava, porém, na sinagoga, homens para dentro e mulheres em outro espaço. Então, são coisas que eu vejo um pouco difícil Sí. cerrar um ponto. En el original dice sujetas. Sujeitas. Sí. Sim. Pero, Como la ley dice. como eu disse, a própria lei hablava que as mulheres não podiam participar do culto junto com os homens. Isso se cambiou. Fernando, um pouco nisso, eu queria fazer uma pergunta sobre isso. A ver, Antônio, antes, eu estou de acordo que a mulher não deve ser pastora, porque eu confesso que não vejo problema quando a mulher predicar, depende da situação, minha opinião. Por quê? É uma pergunta que eu te hago. Miramos em Coríntios que a questão da mulher usar El verbo. el verbo era por causa de uma realidade de Coríntios. Sim? Porque não habla em outro carta, somente em Coríntios. A mesma coisa não se passa com... No, dice en todas las iglesias ahí en 1 Corintios 11. Sim, não, sim. Então, lá vezes em Coríntios. Pero esse problema é que Pablo habla somente em Coríntios, não habla em outras cartas. Somente em Coríntios. O caso da mulher não é que
que yo me recuerdo solamente en Corintios que Pablo habla disso. Lo que Y pasa una es que carga Pablo recomienda para no hablar. sí, lo que ¿No pasa es similar o no? Lo que pasa es que no es porque, como dijo Antonio, la mención de la mujer y su participación no está solo en Corintios, está en Timoteo. Liderazgo. Sí, también, sí. Pero lo que estoy hablando es que aquí hay un matiz. Y el matiz es que habla de lo que habla. Mi postura es, cuando habla de lo que habla, yo puedo interpretar que también habla. Pero habla de lo que habla. Él también habla, o que yo entienda que eso está vinculado con tal y cual, como el tema del liderazgo, que estamos todos de acuerdo, ¿no? Pero que se aplica a este tema, ¿no? Lo de la autoridad y lo de compartir o profetizar en este caso, como hemos visto en el 11 y tal, ahí es donde hay esta dificultad y donde solo aparece en Corinto. Entonces, ¿cuál es la forma que yo entiendo? ¿Vale? Yo entiendo que hay una exhortación, una línea de fluidez con Pablo con el tema de la lengua, de la profecía y de la mujer. ¿Y cuál es el tema de la mujer? Ahí está Pablo, no da tanto como dio en la profecía y como dio en las lenguas. En la mujer, él dice, ¿quieres aprender algo? Vete a casa, pregunta a tu marido, pero no quiero que hables en el culto, en la reunión. ¿Vale? Entonces, en esta dinámica literal, entonces, ¿qué queremos decir? ¿Cómo lo aplicamos? Porque entonces una persona que está dirigiendo, porque en aquel entonces no había grupo de alabanza, no había muchas cosas que hoy tenemos, ¿no? Entonces la dinámica es, si te callas y si no hablas, ¿qué significa eso en nuestro contexto? ¿Qué Dios quiere que nosotros aprendamos en nuestro contexto? Ahí sí yo voy a un punto que estamos en común, que es ejercicio de autoridad. ¿Vale? Y este ejercicio de autoridad para mí es algo claro que Dios en la iglesia ha dado a los varones, ¿no? El mayor problema que yo ponía era que menciona mujeres, o sea, porque también era incorrecto que los hombres causasen confusión, y de hecho ya la ha corregido previamente. Pero ahora menciona a las mujeres y la razón que da no es cultural, sino que es la razón es que tienen que estar sujetas como dice la palabra. Yo creo que también. Y sujetas a la autoridad. Y sujeta a la autoridad, yo creo que Es está... decir, el mismo argumento de 1 Timoteo 2, el mismo argumento, aunque sea otro contexto. O sea, no me voy a meter en eso. No, está bien, porque si no, claro, vamos ampliando bastante. Solo un minutito, Carlos. Entonces, el tema de que la mujer, cuando Pablo dice que no quiere que hable, ¿vale? Puede entonces entenderse como que ella no puede predicar la palabra, no puede orar o no puede ejercer ninguna función que tenga autoridad sobre el hombre, ¿no? En la congregación, y Pablo en otros contextos explica. Eso es una forma. La otra forma que yo estoy un poquito más yendo y compartiendo es que Pablo aquí está diciendo para que no hable la congregación con la base de que ellas estaban provocando desorden en la congregación. Y estaban, de hecho, igual que el que hablaba en lenguas, que era hombre, también estaba causando desorden. Y el que profetizaba uno por encima del otro podría ser. Entonces aquí no es una cuestión de género, es una cuestión de personas que estaban trayendo desorden, y Pablo está exhortando a ellos a traer orden. Puedo decir, solamente a título de ejemplo, que si esclavos estuvieron en la reunión y que Pablo decía, los esclavos no pueden hablar, cuando lleguen en casa, pregunte a sus amos. ¿Puedo decir es que algo es, que... Sí, lo que pasa es que ahí es especular, porque cuando... sí. Es que cuando él trae algo muy específico, como dijo Antonio, y tiene de cierta forma también vínculo con otras cartas que habla y usa ejemplos parecidos, entonces es más difícil aislar eso. Pero yo voy por la línea, ¿vale? Sin desmerecer o sin disminuir otras formas de pensamiento. Y una cosa que no puedo con ella. Adelante, Carlos. Dale.
inmediato no. Entonces, comprendemos o me equivoco o no, algo me he perdido parte del capítulo a lo mejor, que el papel de la mujer es subalterno, eso se puede considerar en términos absolutos, en términos, en un contexto o tal cual, subalterna. Es que depende de lo que tú tienes de interpretación de lo que significa someter, lo que significa autoridad. El problema es que cuando nosotros leemos la Biblia, ¿vale? Y las palabras la interpretamos con la cosmovisión que tenemos de los días actuales o de la forma que la gente entiende esta palabra, por ejemplo, hablar, la mujer tiene que ser sumisa a su marido. Eso provoca escándalo. ¿Qué? En el siglo XXI, pero tú sabes lo que significa sumisión. Entonces, de acuerdo con tu interpretación de la palabra sumisión, tú vas a reaccionar a lo que está escrito. Entonces tenemos por eso el estudio bíblico es ir a entender qué significa, qué significó en aquel momento cuando él dijo aquella palabra, ¿vale? Porque el someterse no te hace inferior, no te hace menos, ¿vale? Autoridad. Hay lugares que cuando tú dices autoridad la gente tiembla. Por ejemplo, hay países que tú ves a un policía y tienes miedo. Cada vez que suena la sirena, tú ves un tipo con la ropa y con una arma, te da pánico. Pero hay otros países, y gracias a Dios, yo, ahí lo que queráis, cuando yo veo a la policía en España, me da seguridad. A mí, particularmente, yo veo un coche de policía, a mí me transmite seguridad. En otros lugares, no. Entonces, si tú me hablas, las autoridades, depende del contexto que yo vengo, eso es un término bueno o un término malo. Pero bueno, que el tiempo se nos va. En el contexto que yo veo aquí que Pablo está diciendo, está intentando traer organización, ¿vale? Y está exhortando a los que están haciendo mal. Y yo creo que en eso todos estamos de acuerdo. Si eso es algo que está hablando, tú y tú están haciendo mal, hay que hacerlo bien. O si, en este caso, lo de la mujer hablar, es algo más a nivel universal, transcultural y transtemporal para nuestros días. Y ahí os dejo para que podáis masticar. Só duas coisas rápidas. Uma coisa que hablamos hoy, por lo menos incluso que yo veo, que Dios ha funciones para hombres y mujeres. Y la verdad es que hoy, siglo XXI, la mujer tiene mucho más carga do que tiene que tener. Tienes que hacer una universidad, tienes que trabajar, tienes que llevar dinero para casa. No tienes. Yo creo que Dios ha hecho la función de hombres distinta de la mujer y ambos son importantes. Por ejemplo, yo hablo para ellos, quieren hacer una universidad, maravilloso, puede hacer, pero su prioridad, ¿cuál es? La familia. Y ella sabe eso. Es misionera también conmigo en España. Y le encanta hacer eso. Está allí, pero desde que no hace daño. No tienes que se preocupar en poner dinero en casa. Si quieres poner incluso más do que yo estoy muy feliz, pero que no haga daño a su llamado. Eu creio que quizás tenha um pouco a ver com isso, porque quando miramos o Antigo Testamento, as mulheres que foram autoridade, como por exemplo Débora, porque hace falta um homem. Baruch não é de sua parte, então Débora teve que fazer. Então, quando o homem não hace sua parte, Deus quizás permite outras situações por o mejor de nosotros. Y era un contexto de los jueces donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, es importante eso porque es un ejemplo bíblico, es una persona, mujer, que estaba en autoridad, pero realmente era una ocasión donde, como dijiste tú, uno no hace, el otro no hace, Dios puede usar, y era un contexto donde cada uno hacía lo que bien le parecía. No quiere decir que ella lo ha hecho mal, ha hecho bien su papel, ¿verdad? Pero eso ahí dejo en vuestra mano para que hagáis el estudio también, que leáis, que buscáis comentarios, que buscáis interpretación, que buscáis para poder entender eso, ¿vale? Nosotros, y abro este paréntesis muy corto, como iglesia, nosotros, como sabéis, somos pastores, nuestro grupo de liderazgo son varones, entendemos de esta forma. Tenemos un liderazgo extendido
donde hay la participación de mujeres, pero es en áreas específicas para aportar en sus áreas de dones. Nos aportan mucho, pero entendemos que como iglesia llevamos la carga del liderazgo. En cuanto a enseñanza, predicación, nosotros como pastores y líderes, y a veces invitamos a algunas personas, también lo hacemos. Los varones, aquí habéis visto que siempre ha predicado el estudio varones, y nosotros estamos abiertos, estamos dialogando y tenemos una cultura en libre acceso de flexibilidad, pero nunca de dejar lo que la palabra nos dice. Podemos entender de ciertas formas diferentes, podemos, sí, abrir ciertas cosas que algunos más conservadores no lo abrirían, lo sabemos y lo entendemos, pero lo hacemos consciente, pero también con mucho temor a Dios, ¿no? Y siempre teniendo al liderazgo de la iglesia como autoridad. Y si alguien hace algo, tiene que hacer bajo esta autoridad. Pero seguimos que falta poco. Una pregunta solamente sobre Sí. libre acceso, que se abren dos excepciones, que son las enseñanzas para los niños y para el discipulado, entonces las mujeres pueden hacerlo. Porque son enseñanzas más básicas. No, es que hay que entender la cuestión de la autoridad. Los niños son niños. Entonces la enseñanza a los niños, lo que transmitimos a los niños, eso no estamos hablando de este tipo de autoridad que los adultos como rebaño, como miembros de la iglesia necesitan, ¿vale? Entonces las mujeres pues tienen esta participación. Y en el discipulado, date cuenta que las mujeres discipuláis a las mujeres. Pablo, creo que en Timoteo también dice que las mujeres mayores tienen que servir de ejemplo y guiar a las más jóvenes. Y eso acabo de llegar de la India y es increíble porque os comento que es una pena cuando los papeles se cambian, como Fabio decía. En India hay el matrimonio arreglado, ¿vale? El 80-90% de los matrimonios son arreglados. Los padres traen a su hijo una novia y la conoce y un mes después se casan. Pero en este mes, tú dices, bueno, por lo menos tiene un mes para conocerse. No, no. Es que en este mes se ven 3 veces. Imagínate, entro en una iglesia para casarme, o a un templo hindú o lo que sea, depende de la religión. Me voy a casar con una persona que no conozco, pero eso no es el problema. Me voy a la cama con una persona que no conozco, pero eso no es el problema, tampoco. Es que nadie, mi madre no me enseñó a la novia qué es lo que pasa en esta noche. No tiene ni idea. Crecieron en un pueblo, en un lugarcito pequeño, nunca han escuchado cómo vienen los bebés al mundo. ¿Y sabes lo que dice la madre? Tu marido te va a enseñar, tú no te preocupes. Imagina el pánico de esta persona. Bueno, y cuando Timoteo es instruido, mira, creo que Pablo escribe a Timoteo, que las mujeres puedan instruir a las más jóvenes. Y ahí ya no digo solo en la vida, sino que discipulado, la formación espiritual. Y Ana ha hecho con algunos de nuestras iglesias y sigue haciendo. Tú de cierta manera acompañaste a la pareja, ¿no? Y con Murilo. Entonces, y aunque tú estuvieses más con los dos, es una dinámica distinta de lo que estamos hablando de esta autoridad de la iglesia, de los pastores. Por eso que pregunté cuál era el nivel de... Pero también hay que entender, la Biblia no te pone edad, la Biblia no te pone ciertas cosas, la pubertad cuando llega, cuál es la edad de la inocencia, hasta 13 años y si me muero antes o después, o sea, no te explica claramente. Entonces yo creo que tenemos que hacer nuestro papel y dejar que el Señor en esto juzgue, ¿no? Pero es importante saber eso también, ¿no? De que los niños y el discipulado uno a uno, las mujeres con las mujeres. Hay una reunión de mujeres aquí en la iglesia, predica Mayra a las mujeres, no hay problema, porque aquí el tema también que Pablo menciona mucho es la autoridad sobre el hombre. Y nuevamente no es por valor, es por papel que Dios quiso así que fuera en la iglesia. Inclusive, discipulado é sempre melhor, mulher com mulher e homem Sí, com homem. sí, sí.
Yo no me siento vontade para discipular personalmente una mujer. Si alguno se cree profeta o espiritual, 37, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Y aquí también yo creo que estaba un poco chinchando, ¿no? Como los espirituales que estáis por ahí, lo que yo estoy hablando está afuera, no. Mas el que ignora, pues que ignore. Así que hermanos, procurad profetizar, no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Este versículo me gusta porque, y ahí me meto un poco a veces con algunos más, no está diciendo no haga nada. No sé, o sea, está diciendo hagáis. Y vamos a poner a nuestro contexto. ¿Hay dones en vosotros? Sí, Dios ha dado dones a todos. ¿Hay habilidades para poder edificar la iglesia en vosotros? Sí, todos nosotros tenemos. Entonces, ejercitar eso. Pero tenéis que hacer de forma decente y en orden. Y lo de decente y en orden son dos términos, podría decir simplemente organizados, ¿no? Pero decentemente tiene que ver con algo también a nivel de testimonio, de moral, de serenidad, ¿vale? Y en orden para que sea entendido, para que la iglesia sea edificada. Así que aquí terminamos el capítulo 14, ¿vale? Y preparaos para el 15 porque es otro tema, pero estamos hablando de temas escatológicos. Yo hice una clase de 1 Corintios en el máster, porque tenía unas electivas, y dije, pues voy a tomar esta clase. Y el profesor mandó a hacer un trabajo de 20 páginas solo del capítulo 15. Y dediqué mi tiempo y tal, y le entregué y me devolvió. Y yo, no llegaste ni cerca. Y yo dije, pero por favor, no, o al otro te doy un 4 o un 3 para ser generoso. Y entonces tuve que rehacer de nuevo. De hecho, lo tengo ubicado en el ordenador para la semana que viene. Entonces, vamos a tratar eso, la resurrección de los muertos. Pablo es muy Pablo aquí, pero un poco más el Pablo Higo que el Pablo directo, creo. Así que nada, que Dios nos bendiga, que podamos procesar todo esto y que Dios nos ayude.